Hola a todos queridos espectadores, gracias por regresar y seguir acompañando la historia de Alex Tuna y el pequeño Henry. Un momento que si alguna vez has amado, has esperado hayas pasado por días tan largos que parecían no tener luz. Seguramente verás un poco de ti en esta historia. Después de todas las tormentas en la empresa después de Nhung Ngai, en que Alex creyó haber perdido toda la confianza. ¿Por qué un hombre fuerte como Alex terminó llorando? ¿Qué hizo que Tuna no pudiera esconder su sonrisa entre lágrimas? Y Henry, ese pequeño tan inocente, ¿qué hizo para que ese instante se volviera tan tierno y tan inolvidable? Todo eso lo descubrirás en el episodio de hoy. Prepárense emocionalmente porque lo que está por abrirse tocará los rincones más sensibles del corazón. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para perder ni un solo momento en este camino hacia la felicidad de esta pequeña familia. Y ahora, los invito a entrar en la historia, donde un vestido blanco hizo estallar el corazón de un hombre. Esa noche, el viento soplaba suavemente en el porche trayendo el olor familiar de las bugambillas. En la pequeña cocina, la luz amarilla caía sobre una mesa sencilla pero cálida, una sopa de pollo humeante, verduras salteadas y un poco de pescado caramelizado aún caliente. Alex estaba sentado frente a su madre, la camisa todavía algo arrugada después de un día largo. Pero esa noche su mirada ya no era pesada como en los días anteriores. Las tormentas en la empresa habían empezado a calmarse. Las reuniones tensas, las discusiones, las noches que pasaba solo hasta tarde. Ahora parecían solo rastros lejanos en unos ojos mucho más tranquilos. En medio del ambiente acogedor, la señora Min dejó sus palillos sobre la mesa y miró fijamente a su hijo. Su voz salió lenta pero firme. «Alex, ¿estás listo para hacer una boda con Tuna?» La pregunta cayó en la mesa como un campanazo. Alex se quedó quieto, los palillos suspendidos en el aire. Levantó la mirada hacia su madre y en sus ojos había algo de sorpresa, de alegría y de un miedo casi infantil de haber escuchado mal. «¿Mamá? ¿De verdad aceptas lo mío con Tuna?» La señora Min soltó una risa suave, pero en la esquina de sus ojos apareció un brillo húmedo. No respondió de inmediato. Miró hacia la cama donde Henry dormía y luego volvió a mirar a Alex. «Hace mucho que lo sé, solo tú na puede darte paz. Has pasado por tantas tormentas, tantas veces agotado, tantas veces queriendo rendirte. Y aún así es a su lado donde volviste a sonreír». Puso su mano sobre la de Alex con una voz cálida pero decidida. «Es tu responsabilidad, Alex. Elegiste a una buena chica, a una buena madre para Henry. Lo demás, yo te voy a apoyar». Cuando un hombre ya ha elegido, tiene que saber sostenerlo bien. Alex sintió un nudo en la garganta. Todas las palabras que quería decir se quedaron atrapadas en el pecho. Había temido que su madre no aceptara a Tuna. Había tenido miedo de que su pasado, sus decisiones equivocadas, trajeran miradas duras hacia ella. Pero ahora, escuchando las palabras «apoyar buena chica, responsabilidad», sintió como si una puerta cerrada dentro de él se abriera de golpe. Respiró hondo, la voz ligeramente ronca. «Mamá, gracias. No dejaré que Tuna ni Henry sufran por mi culpa. Si tú confías, yo tengo que esforzarme aún más para estar a la altura». La señora Min sonrió y asintió. «Solo recuerda una cosa, la felicidad no es prometer bonito, es lo que haces cada día. Y yo creo que esta vez sí podrás hacerlo». La cena de esa noche tuvo un aire distinto, no ruidoso, pero lleno de una alegría tranquila como un río tibio pasando por el corazón. La noche cayó. La casa se fue quedando en silencio solo con el sonido de los insectos en el jardín. Alex subió a su habitación y cerró la puerta. Se sentó al borde de la cama con el pecho aún apretado por la pregunta de su madre.
Sobre el escritorio seguía el catálogo de vestidos de novia que él había tomado en secreto días atrás. Lo abrió. Página tras página, los vestidos blancos brillaban bajo la luz de la lámpara. Algunos ligeros como nubes, otros sencillos y elegantes. Alex los miraba uno a uno y sin darse cuenta empezó a sonreír. Le quedaría bien a Tuna. No enseñaría demasiado los hombros. Seguro le daría vergüenza. Mientras pasaba las páginas, imaginaba la cara de Tuna probándose un vestido, las mejillas rojas, las manos nerviosas sujetando la falda diciendo: «Me veo horrible», mientras sus ojos sonreían como una niña recibiendo un regalo. Apoyó el codo en la mesa y pasó los dedos suavemente por la foto de un vestido. Por primera vez en años, rodeado de metas, presión y contratos, se sentía emocionado como un hombre preparando el día más importante de su vida. Susurró como si hablara consigo mismo y con alguien que dormía a kilómetros de ahí. «Tuna, esta vez sí te voy a casar conmigo, no para demostrar nada a nadie, sino para que puedas tomar mi mano con orgullo y llamar a este lugar hogar de verdad». Esa noche Alex se durmió muy tarde, pero hacía mucho que no dormía con una sonrisa así. A la mañana siguiente el cielo todavía tenía algo de neblina. Los rayos suaves atravesaban la cortina y caían sobre el suelo como líneas de luz pálida. Alex ya estaba despierto. Se puso una camisa limpia, ajustó los puños y se miró al espejo una vez más. El hombre del reflejo intentaba mantenerse tranquilo, pero sus ojos no podían esconder la emoción. Bajó las escaleras casi con prisa. Al llegar a la puerta, extendió la mano para tomar las llaves. «Alex», la voz de la señora Min sonó desde la cocina. «¿No vas a desayunar?» Alex se detuvo, volvió hacia ella, y sin sentarse siquiera se acercó y la abrazó con fuerza. «Mamá, hoy tengo que salir temprano. Voy a la granja a buscar a Tuna y a Henry. Los voy a llevar a ver vestidos de novia». Al terminar, él mismo sintió su corazón latir más rápido. La señora Min se quedó inmóvil un segundo, luego le sonrió con una ternura enorme. Le dio unas palmaditas en la espalda. «Sí, Ve con cuidado. Acuérdense de desayunar bien, no dejen que Henry pase hambre. Y recuerda, cuida de ellos». Alex asintió con una gratitud que no necesitaba palabras. «Lo sé, mamá. Hoy será un día hermoso». Abrió la puerta y salió al porche. El aire de la mañana traía olor a tierra húmeda y bugambillas. Encendió la moto y avanzó por el camino familiar de siempre. En su mente solo había una imagen: Tuna, con el cabello recogido, los ojos brillando de sorpresa frente al espejo, en un vestido blanco, Henry balbuceando alegre a su lado. Y en la pequeña casa que iba quedando atrás, la señora Min se quedó en la puerta mirando cómo su hijo se alejaba, moviendo los labios como en una bendición silenciosa. Que lo que veas hoy sea el inicio tranquilo del resto de tu vida. La mañana en la granja de Tuna era tan tranquila que se podía escuchar el viento pasando entre las hojas de los plátanos. El rocío aún estaba sobre la hierba y el sol apenas empezaba a teñir el patio de un tono miel suave. En el patio, bajo la pérgola llena de bugambillas, Tuna estaba dándole papilla a Henry. El niño de 1 año sostenía una cucharita rosa y golpeaba la mesa. Cada vez que su madre le acercaba la cuchara, él inclinaba la cabeza y sonreía con los ojos casi cerrados. Un sonido familiar llegó desde la entrada. El ruido de un coche avanzando sobre el camino de tierra. Tuna levantó la vista, sus ojos se abrieron grandes, luego se curvaron en esa sonrisa tan limpia que Alex siempre recordaba. Henry también miró hacia donde ella miraba, soltó la cucharita y con todo el esfuerzo de un niño que recién aprende a caminar, puso los pies en el suelo. Dio pasos tambaleantes, inseguros pero decididos. Caminaba mientras decía pa, pa, con esa vocecita dulce y balbuceante llena de cariño. Alex entró al patio con una bolsa de desayuno aún caliente. Al ver a Henry corriendo hacia él, dejó la bolsa en un banco de madera, se arrodilló y abrió los brazos. «Mi Henry, qué bien lo haces. Ven aquí».
El pequeño cayó en su pecho riendo, dándole golpecitos en el hombro como si presumiera de su logro. Tuna se acercó sintiendo cómo algo dentro de ella se ablandaba sin poder evitarlo. Dijo aún sorprendida: «Alex, no vas a la empresa hoy». Alex se incorporó Henry en un brazo y la bolsa en la otra. Su mirada era tan suave que parecía iluminar toda la mañana. «No, hoy tengo algo más importante». «¿Qué cosa?», preguntó Tuna con una voz más baja, casi como si temiera la respuesta. Alex la miró con una sonrisa leve en los labios. «Estar contigo y con Henry». Toda la cara de Tuna se puso roja. Bajó la mirada hacia Henry para esconder la vergüenza, pero podía escuchar su propio corazón palpitar como si se le escapara del pecho. Alex dejó a Henry en los brazos de ella y añadió: «Desayunen. En un rato, prepárate un poquito». Tuna parpadeó varias veces. «¿Prepararme para qué? Me estás poniendo nerviosa». Alex no respondió. Solo le dedicó una sonrisa, una de esas sonrisas que esconden algo y que hacían que ella se pusiera aún más inquieta. Acarició la cabeza de Henry, abrió la puerta del coche y dijo: «Ven conmigo, ya lo sabrás». El trayecto aquella mañana estuvo lleno de una emoción que Tuna no sabía cómo explicar. Sentada en el asiento del copiloto miraba de reojo a Alex, pero apartaba la vista en cuanto él la detectaba. Henry iba atrás abrazando una pelotita de goma y balbuceando cada vez que el coche pasaba por un bache, haciendo reír a ambos. Cuando el coche se detuvo, Tuna miró por la ventana. Frente a ella había un edificio iluminado con un letrero blanco impecable y unas letras suaves: Bridal Dreams, donde contamos historias de amor con vestidos de novia. Se giró hacia Alex, la voz temblorosa: «Alex, ¿por qué me trajiste aquí?». Él salió, abrió su puerta y le ofreció la mano para bajar. Con Henry en brazos, el niño miraba todo con unos ojos grandes y brillantes de curiosidad. A través del cristal, decenas de vestidos colgaban como nubes blancas. Al entrar, Tuna se quedó fija en el sitio. El lugar era luminoso, casi como si estuviera lleno de luz natural. Cada vestido tenía una belleza propia, delicado, suave, elegante. Henry se soltó, caminó tambaleando entre las filas de vestidos, tocó uno con capas y dio unas palmadas en la tela mientras reía. Tuna se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera frenarlas. «Alex, ¿por qué me trajiste a este lugar?». Alex se acercó, tomó sus manos, estaban temblando de emoción. «Porque quiero que elijas un vestido bonito, un vestido para estar a mi lado, en nuestra boda». Las lágrimas de Tuna rodaron por sus mejillas. «Yo solo soy una chica de una granja. A veces pensé que lugares así no eran para mí. De verdad, merezco algo así». Alex apretó sus manos con firmeza, mirándola con una seguridad profunda. «La persona que más lo merece eres tú. Tuna, no quiero una boda grande. Solo quiero que la persona con la que quiero pasar mi vida esté ahora mismo frente a mí». Le levantó suavemente la barbilla para que lo mirara a los ojos. «Voy a decirlo claro. Quiero casarme contigo. Una boda pequeña, tranquila, cálida. Con nosotros dos. Y con Henry». En una esquina, Henry escuchó su nombre y corrió a abrazar la pierna de su madre mirando hacia arriba. Linda». La frase salida de su boquita hizo que Tuna rompiera en sollozos. Alex le secó las lágrimas con las manos, temblando también por la emoción. «Vamos, mi novia. Hoy elegimos tu vestido». Tuna asintió sonriendo entre lágrimas. Y en medio de aquel lugar blanco y brillante, Alex tomó su mano y la guió hacia el área de pruebas donde todo lo hermoso los estaba esperando y donde un nuevo capítulo de su pequeña familia acababa de comenzar. Mientras tanto, Alex estaba sentado en una silla tapizada de terciopelo afuera con Henry en su regazo, jugando con el botón de su camisa. Una empleada trajo 3 vestidos de novia, cada uno colgado en una percha brillante. La luz reflejada en el encaje blanco hacía que todo pareciera iluminarse. Tuna respiró hondo, entró en el probador y cerró la puerta.
Alex esperaba afuera con la mano apoyada suavemente en la cabeza de Henry. Pero su corazón no estaba nada tranquilo. Latía rápido como si contara los segundos para ver ese momento. Henry reía y jugueteaba, pero Alex no podía concentrarse. Tenía los ojos fijos en la puerta del probador, como si temiera perderse el instante más importante de su vida. Entonces la puerta se abrió lentamente. Tuna salió. Alex se levantó de inmediato, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Tuna llevaba un vestido blanco sencillo con los hombros ligeramente descubiertos. La falda caía suave hasta el suelo de forma elegante. Un encaje fino cubría sus brazos como gotas de rocío sobre un pétalo. Ella estaba allí tan suave, tan tranquila, pero tan hermosa, que Alex sintió que las piernas casi no lo sostenían. Tuna lo miró a través del espejo con una voz temblorosa, casi un susurro. Tú puedes mirarme así. Alex no respondió, solo la miró. La miró largo rato. La miró como si quisiera grabar ese instante en su corazón para siempre. Henry, al ver a su padre en silencio, aplaudió. ¡Mamá linda! Ese sonido hizo que Tuna soltara una risa entre lágrimas y también hizo que Alex volviera en sí. Caminó hacia ella. Paso a paso despacio, con cuidado, como si temiera que si se movía demasiado rápido, ese instante pudiera romperse. Cuando quedó frente a ella, su respiración se detuvo un segundo. Alzó una mano para tocar la tela del vestido, pero la detuvo a mitad del camino, temiendo arrugarla. Su voz salió ronca. «Estás demasiado hermosa. Tan hermosa que no puedo creer que la mujer frente a mí sea Tuna, la chica cuya mano he sostenido siempre con tanto cuidado». Tuna bajó la cabeza con los ojos rojos. Yo tenía miedo de no merecer un vestido tan bonito. Alex no la dejó terminar. Tomó sus dos manos que estaban temblando. Y en ese momento ocurrió algo inesperado. Una lágrima cayó sobre las manos de ella. Cayó suave, pero tan caliente que los dos quedaron inmóviles. Alex estaba llorando. Intentó apretar los labios, pero otra lágrima cayó. Se giró un poco, tapándose la cara para tranquilizarse, pero no pudo. Tuna se acercó, puso una mano en su mejilla. Su voz era tan suave como un suspiro. «Alex, ¿por qué lloras?». Él negó con la cabeza, apoyó su frente en la de ella y habló entrecortado. «Porque alguna vez pensé que nunca tendría este día. Pensé que había perdido mi oportunidad de ser feliz. Pero tú volviste a mi lado. Tú y Henry me devolvieron la vida entera». Tomó el rostro de ella con ambas manos, mirándola profundamente con los ojos brillando bajo la luz. «Tuna, ¿sabes algo? Al verte con este vestido, entendí que ya no quiero esperar ni un día más. Quiero casarme contigo. Quiero que el mundo sepa que tú eres la mujer de mi vida». Las lágrimas de Tuna caían mientras ella sonreía emocionada. Asintió con la mano temblorosa, tocando su rostro. «Sí, quiero ser tu esposa». Henry, de pie entre ambos, levantó la cabeza. «¿Mamá? ¿Abrazo?». Los dos rieron entre lágrimas. Alex tomó a Henry en brazos y rodeó a Tuna con el otro brazo. En aquella sala blanca llena de vestidos brillantes, se abrazaron largo rato, como si soltaran un poco la felicidad pudiera escaparse.